Buenos días a todos. Voy a presentarles una manera de plática, de un acercamiento paisajista a los drenes urbanos de Mexicali. Esto es parte de una investigación que se está haciendo. De hecho, participa en esta investigación el doctor Herman, estamos en el cuerpo académico de gestión sustentable del territorio. También por ahí también me han estado ayudando en algunas partes Luis Enrique y Anica, en lo que son alguna información, ¿no? Entonces voy a tratar de darles algo breve, con algunas imágenes, ejemplificando de qué manera los drenes de Mexicali pues, se han convertido en elementos importantes, ¿no? Voy a empezar hablando de lo que es el río Colorado, ¿no? Que como ustedes saben, el río Colorado pues, es una gran cuenca hidrológica transfronteriza. Va recorriendo diferentes estados en la Unión Americana y en México. Entre ellos pues está Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, California y Baja California en México y Sonora. Entonces es una gran cuenca y es un área aproximada de unos 630.000 kilómetros cuadrados y va recorriendo en su trayecto aproximadamente a unos 2.300 kilómetros regional. De aquí viene el agua que usamos en Mexicali, ¿no? El delta del Colorado en realidad ya es la parte última en donde nosotros estamos, está por aquí, ahí de la circular hacia el Salto, hacia el norte. Ese es el agua que nos llega, ¿no? Hacia el norte. Y entonces en esos escurrimientos pues, se forma, por ejemplo, el río Nuevo. Entonces, si ustedes ven el Valle Mexicali, pues es importante zona agrícola y se riega a través de canales de riego. Estos son los que ven ustedes así en algunas partes de la ciudad todavía hay algunos canales por donde va el agua. Entonces el agua disponible se distribuye a partir de lo que es la presa Morelos, que es donde, de acuerdo al Tratado de Aguas, a México le toca una cantidad. Y entonces todo este valle y todo lo que son los riegos y los campos cultivados es gran parte del paisaje agrícola o el paisaje rural, también se conoce, de lo que son pues el amplio valle, ¿no?, de Mexicali. Entonces el agua pues ahí viene, va regando los campos, pues va escurriendo a través de regar las plantas. Entonces, al regarse los campos, pues se genera un drenaje, ¿no? O sea, donde tiras agua se genera un drenaje. Entonces ese sobrante de agua, podríamos decir, pues se va generando lo que se conocen como los drenes agrícolas del Valle Mexicano. Entonces el agua que atraviesa por las milpas sigue su camino, entonces se generan estos drenes. De algún modo pues puede ser haber excedente agua y los drenes van a recoger el agua que queda, ¿no? Aunque con este riego pues van acarreando partículas y otros elementos que son parte del proceso de riego de las milpas, ¿no? Entonces estos drenajes, digamos, son lo que conocemos como drenes, pues han sido parte de la historia del Valle de Mexicali y la ciudad. De hecho, pues los pioneros llegaron recorriendo el valle, se encontraron con el río Nuevo, ¿no? Y se van hasta la línea y es donde se establecen los pioneros de México. Entonces la ciudad empieza a crecer, pues en este proceso de crecimiento va creciendo, entonces los campos cultivados empiezan a cambiar de uso para ser urbanizados. Entonces empezamos a ver que los drenes, ya no hay canales que vienen, pero los drenes siguen pasando a través de la ciudad. Entonces va cambiando, digamos que va cambiando el uso del suelo. Entonces esos drenes agrícolas ahora son drenes urbanos con agua que se alimenta de los campos, se viene de los campos y comienza a correr, atraviesa la ciudad. Y entonces esos drenes son los que vemos dentro de la ciudad, que comienzan a decidir descargas pluviales y en algunos casos hasta descargas de drenaje de aguas negras. Porque ya la población empieza a crecer, entonces empieza a requerir un tipo de infraestructura. Como en este caso en todas las ciudades hay una infraestructura que es de carácter fluvial, pues cuando llueve tiene que haber fluviales, ¿no? Y a la vez tiene que haber los drenajes pues, de las casas, los comercios, y lamentablemente pues en algunos casos pues, se han descargado, ¿no? Hay algunas descargas, digamos, clandestinas hacia los drenes. Entonces en este cambio de uso de suelo pues ya no son los campos, sino que ahora empezamos a ver edificios. Entonces este cambio de uso de suelo provoca un cambio en el paisaje, es decir, de lo que veíamos como agrícola resulta que ahora se convierte en paisaje urbano. Y entonces empezamos a ver que hay casas, y ahora hay calles y postes, la luz, se puede haber comercios. Entonces el cambio pues se empieza a ver, pero los drenes ahí siguen, los drenes que fueron agrícolas
recogían el agua de los campos, ahí están. Entonces en la imagen ahí pueden ver lo que se conoce como el Dren Mexicali. Y atrás pues es una colonia, ¿no? Es una colonia que limita con estos drenes, porque al final de cuentas los drenes pues son, digamos, de propiedad federal. Entonces ahí quedan así como si fueran unos terrenos aparentemente abandonados, y entonces ya al transformarse los campos, pues entonces van a ver ustedes que esos drenes ahí están. Ahí en algunos casos ustedes van por caso y de pronto los ven, ¿no? Que ahí están, que son drenes, ¿no? Entonces esos drenes históricamente eran de los campos, pero después la ciudad creció y se quedaron ahí están metidos entre las casas y los edificios y las calles, ¿no? Entonces, aunque los terrenos de los drenes pues siguen presentes dentro de la ciudad, siendo propiedad federal, lo que se conoce como el derecho de vía, que son aproximadamente 20 metros, según como marca la ley, los cuales pues pueden ser objeto de mejora como una calle, por ejemplo, ¿no? Una calle puede ser. Entonces van a ver que en algunos casos se construyen vialidades y puentes, y entonces hay la necesidad de entubarlos, dicen, ¿no? Entonces algunos, como ven en la imagen de la izquierda, algunos de esos drenes pues están siendo entubados, y aunque tiene ciertas ventajas, también puede tener ciertas desventajas que vamos a ver más adelante. Otros drenes siguen permaneciendo abiertos, como que se ven en la parte derecha. En este caso es el mismo dren, el dren Mexicali. Entonces pueden ver ahí que algunos todavía tienen pues ese, digamos, un toque con ciertos elementos naturales, y en otros casos pues esos elementos naturales pues ya se van perdiendo, y entonces ya no los vemos porque quedan el agua por la parte de abajo. Entonces eso es la perspectiva que tenemos en general de estos drenes. Ahora, si ustedes ven la estructura a nivel urbano, en dónde están esos drenes en la ciudad, pues van a ver que son elementos lineales que van conduciendo el agua, y en algunos casos empiezan a funcionar como conductores de agua de lluvia. Entonces se van, digamos que este es un proceso de transformación que históricamente se ha dado en la ciudad, y entonces van a ver que hay diferentes nombres que se les da a los drenes. Entonces quienes los administran pues ya los conocen. Por ejemplo, eh, es importante saber que los drenes tendrán que estar, digamos, gestionados, sostenidos, con mantenimiento por algunos organismos federales, estatales e incluso municipales. Entonces, los drenes actualmente pues serían el encargado directo, puede ser CNA, la Comisión Nacional del Agua, pero algunos pues ya se han pasado a ser concesión de la CES, que son, en este caso la CES lo requiere porque se van convirtiendo en drenajes fluviales. O sea, cuando llueve pueden ser elementos que recogen el agua. Entonces, en este orden de idea pueden ver que toda aquella agua del río Colorado, pues ahí va, aquí está en Mexicali. Entonces, si ustedes ven un mapa de la ciudad de Mexicali, van a ver que los drenes pues, están aquí, pero ven en la parte de arriba, pues estaría ahí donde dice Colonia Mariana Basolo, ese es el dren Mexicali. Allá donde dice Agrarias, la parte que ven verde, pues es el colector Tula. Y luego ven el que está de rojito, que dice Valle de Puebla, Granja Santa Cecilia, es el dren colector del norte. El trocito verde que está en la parte de acá al sur de Mexicali se conoce como dren Xochimilco, y el bordo, lo que decían, el dren Wisteria va a ser, es que atraviesa por ahí donde está Vías del Rey, y desemboca más o menos donde está el parque de la Laguna México. Y el otro que es más grande, que está hacia el sur, es un dren que le llaman dren internacional, y que viene, va cruzando, atraviesa por el lado de Santa Isabel y sigue, y de pronto queda entubado y descarga el río Nuevo. Como pueden ver, todos los drenes llevan un flujo y descargan en el río Nuevo. Si ven por ahí el río Nuevo, ahí está la manchita del bosque de la ciudad. Toda esa agua va corriendo hacia el lado norte, atraviesa, entonces se va hacia el lado de Caléxico, y ahí sigue su rumbo. Entonces todo la contaminación que puedan tener los drenes y el río Nuevo, lamentablemente pues lo estamos enviando a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí pueden ver, ubicar en dónde están todos estos elementos. Entonces en esta investigación pues ya hemos estado haciendo algunos mapas donde pueden ver que la población aproximada que tenemos cercano a esos drenes es alrededor de 178.402 habitantes, sumando las colonias, que son todas esas colonias que se van acomodando a los lados. Entonces, en esas colonias es donde podemos tener afectación de los drenes, o también podríamos tener beneficios, depende cómo los veamos, ¿no? Por ejemplo, como son, digamos, elementos fluviales, pues ya corriendo el agua, pero a la vez son elementos fluviales porque sostienen agua de lluvia. Entonces, si llueve mucho y llega a llover mucho en Mexicali, pues estos serían como los vasos que pudieran recoger el agua y la van a mandar al río Nuevo. Entonces el río Nuevo,
a veces no tiene la capacidad como para sostener toda la cantidad de agua en una lluvia fuerte. Y entonces pues empiezan a ver ustedes que el agua se sube hasta el bulevar, ¿no? Entonces esa parte pues es un poquito preocupante en cuestión de las inundaciones. Pues hay colonias que podían inundarse. Entonces pueden ver también en este mapa que hay diferentes localidades, ¿no? Entre ellas pues son localidades medidas hasta el 2020, con una población más o menos de 2.109 habitantes. Entonces todo eso hemos ido viendo en este proceso de investigación de los drenes. Y hay también algunas parcelas que todavía permanecen, digamos que son distritos de riego, y de pronto esos distritos de riego alcanzan a tocar parte de la ciudad y son también los encargados de mantener, los distritos de riego encargados de mantener los drenes que están en el valle. Entonces algunos distritos alcanzan a meterse, aquí pueden ver en esta parte, todavía hay unos ejidos, ¿no? Lo que es el Puebla, Cuernavaca, todo eso, hay elementos y son personas que trabajan para darle mantenimiento a estos drenes, porque es importante que tengan un flujo, una fluidez. Entonces eso es una cuestión funcional. Entonces dentro de ese aspecto de investigación que hemos estado haciendo, aquí pongo un esquema en donde van a ver que tuvimos que seccionar para decir, bueno, vamos a llamarle M1, M2, M3, M4, o la manera en que va corriendo, este es el mexicano. Y cada uno le pusimos un número, es el Tula 1, 2, 3, 4, 5, el conector del norte 1, 3, 2, 4, 5, y se va hasta acá donde está el campestre. Aquí está el Xochimilco, que es 1, y el Wisteria 1, 2, 3, y el internacional 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para poder ir y visitar estos drenes y hacer una valoración, ¿no? Entonces, ahorita les quiero platicar que hay aspectos que pueden encontrar, elementos positivos, y hay elementos que son de carácter negativo, de lo que podemos ver. Entonces, si lo ven un poquito más cercano, estos mapas, por ejemplo, aquí tenemos el recorrido con las flechitas de por donde se va moviendo el agua en el dren. En este caso es el dren mexicano. Va corriendo y llega hasta aquí donde está la zona de la laguna Xochimilco y luego se mete al río Nuevo, ¿no? Es para allá mandan agua. Si ven ustedes el colector Tula, llega y se conecta al otro colector, que es el Tula, que está, digamos, por el lado sudeste, sudeste por donde está el Nuevo México, ¿no? Para aquel lado. Si ven el dren Wisteria, pues está del lado más bien hacia el oeste. Entonces el agua va corriendo, aquí se supone que aquí va corriendo, pero nos hemos encontrado que ya de aquí ya no corre agua, de un momento se pierde, pero acá sí hay agua, corre, pero se pierde, ya no hay agua, y luego ya viene esta sección última, entonces estamos viendo que ahí ya no hay agua que proviene del Valle de Mexicali, sino que están quedando como si fueran drenes fluviales. Para cuando llueva, el agua tiene que ir a algún lado, ¿no? Si no se inundan las colonias. Entonces ese es el Wisteria. El Xochimilco este es el último, que lleva una figura un poquito más, digamos, orgánica, ¿no? Y es a donde ha estado creciendo más Mexicali, que por el lado de acá está Granada, ¿no? Eso es hasta donde se acaba por allá el Boulevard Anáhuac. Este es el internacional y pueden ver que todavía hay un ámbito rural muy grande, pero luego entra y hay una sección que va tocando la parte urbana, una pequeña parte de lo que es Santa Isabel. Entonces este dren va y acá donde ven el último punto, digamos, desde el 5 al final, entra como un tubo. Entonces esos son, y vemos a nivel territorial, esos son, aunque son elementos lineales, ven que están tocando diferentes partes de la ciudad. Entonces ahora vamos a ver lo que son los potenciales de estos drenes. Los drenes en Mexicali tienen potenciales de paisaje, como por ejemplo, que son capaces de sostener plantas. Entonces se han desarrollado plantas y a la vez se asocian a algunos animales que no es tan común verlos en nuestro ámbito, sino que están allí viviendo en los drenes. Entonces ven aquí en la figura de la izquierda, ahí volando una garza, esa que se ve ahí, un pájaro ahí, es una garza, que están aquí como ahí anidando en una parte de esta, es una sección del dren Mexicali. Y ven en la figura de enseguida, ahí le tomé una foto a la plantita que está echando semilla, ese se llama Atriplex lentiformis, que es una especie de arbusto gris, que es nativo de Mexicali. Entonces vemos que hay arbustos que de manera natural ahí están para los sistemas. Es una gran ventaja tener vegetación nativa. El Atriplex es vegetación nativa y crece sola ahí en donde están los drenes, ¿no? Entonces este es un potencial que se puede observar en los drenes. Por ejemplo, en una de las zonas del mismo dren Mexicali encontramos esta especie de puente de canal, que es un canalito antiguo, y ahí están precisamente las garzas. Pues ahí viendo, se vienen a pasar por acá la temporada, digamos,
fría. Ahorita va a haber garzas, porque cuando se pone frío en Canadá, se pone frío por aquel lado, migran, pues vienen, las garzas se van colocando. Vamos a ver más garzas en estos lugares. Ahí vemos algunas, en la época, este fue tomado más o menos en febrero, entonces hay garzas, pero ahorita en esta época van a volver, entonces es una gran ventaja, ¿no? La que tenemos para los drenes. Entonces, además de eso, vemos que hay potenciales paisajísticos, como puede ser la calidad visual que pueden presentar algunas zonas, porque hay presencia de agua. Y esa vegetación en las orillas entonces ven marcando lo que pareciera una laguna, aunque es dren, parece laguna. Entonces, esta laguna es la que se conoce como el Canal Álamo. Está más o menos por donde está la línea, digamos, el noreste, pegado a la línea internacional, está este, digamos, es una especie de laguna, hasta lanchas meten ahí, o sea, que no sabemos, pero existe. Entonces, esa área, cerca de por donde está el cruce, por allá por el Boulevard L. Rodríguez, ¿no? Pero ahí están, o sea, es como de difícil acceso, por lo tanto no tiene, digamos que no tenemos una participación en la memoria colectiva, pero en términos de paisaje lo podríamos observar, o sea, ahí está. Entonces tiene esa ventaja de que de pronto puede ser un gran parque, ¿no? El Red Mexicali, por ejemplo, el que he estado poniendo ahorita, pues son espacios urbanos amplios. Ahí pueden ver la imagen, o sea, es un espacio que tiene vegetación, está amplio, es un área amplia. Aunque ahí pusieron una calle que es de tierra, pues ahí caben muchas cosas, caben árboles, caben, bueno, hasta un parque lineal cabe, ¿no? Entonces son potenciales que tenemos que de algún modo, pues creo que los hemos desperdiciado. Hay vegetación nativa, como en el caso del arbusto este que se llama lucha sericia de la cachanilla. Entonces, la cachanilla la encontramos incluso por ejemplo, en el Día Internacional. Hay una zona amplia de cachanillas que todavía están ahí presentes, ahí crecen. Y siendo pues que la cachanilla es la que le da el nombre, ¿no? Los mexicalenses. Entonces ahí está la lucha cericia. Y luego hay otras escenas de pronto que encontramos un palo verde, aunque este es palo verde que se ve aquí enmarcándose, digamos, como una ventana así al paisaje del Dren, pues todavía conserva una calidad, digamos, interesante, ¿no? Interesante en términos de paisaje. Entonces, estoy ahorita aquí puse del Dren mexicano, ahorita pongo otros ejemplos. Entonces, además de eso, pues están estos elementos de los drenes que pueden ser catalogados como humedales. O sea, como son humedales, pues entran en una categoría especial que se conoce como Ramsar. Entonces, la protección de humedales a nivel mundial es importante porque a partir de ahí, inclusive se pueden conseguir recursos para poder mejorar los drenes, ¿no? Entonces, de esta forma, pues son parte de un marco para la conservación, considerados como un recurso importante en los ecosistemas eh, humedales, ¿no? Que es donde hay agua, ¿no? Entonces, siendo mexicano, pues un delta, pues hay agua, el agua ahí está llegando, ¿no? Entonces, además del valle, pues sigue siendo un delta, y es el agua del río Colorado la que vemos ahí, que venía viajando, ¿no? Como a los más de 2000 kilómetros para llegar hasta acá. Entonces, son elementos muy importantes los drenes y vemos el potencial, porque algunos puntos que tienen vegetación nativa, ahí estoy poniendo el palo verde. Entonces, ese es el dren mexicano en el tramo 7. Es vegetación nativa que no requiere ningún tipo de mantenimiento, sino que ahí está creciendo. O sea, es importante la vegetación que exista, porque la vegetación pues de algún modo hace ese proceso pues, de transpiración, ¿no? Absorbe dióxido de carbono, entonces avienta el oxígeno. Entonces, para más árboles haya, pues mejor. Entonces, en los drenes encontramos árboles, es un potencial, ¿no? Entonces, que se ve el dren mexicano. En el dren colector norte, por ejemplo, este a lo mejor ya lo conocen, que es el tramo 6, que son espacios con presencia de agua y forman algo parecido a una laguna, y entonces tienen esa calidad visual que venía hablando, hay vegetación, y sobre todo que hay animales, ahí andan, ahí se alcanzan a ver los pelícanos, no se distingue bien, pero por allá andan, allá atrás, pues hay pelícanos. Entonces esto puede ser un aprovechamiento muy importante en términos de, hasta de diseño, ¿no? Para diseñar paisajes, hasta un deportivo se puede diseñar algo, o sea, son aprovechables, ¿no? Y ese aprovechamiento, pues que tienen, es un aprovechamiento para mobiliario y la creación de, no se alcanza a ver, pero es la creación de elementos recreativos en donde la gente pueda llegar y estar ahí observando, pues un paisaje más o menos agradable. Entonces ahí pueden ver que hay, este es el campo de golf, pero curiosamente pues da hacia la parte del dren, le llaman laguna campestre, aunque realmente es un dren. Y entonces han empezado a desarrollarse algunas ideas y algunos elementos. En este caso estoy poniendo el mirador que se, que se gestó por parte de Sonoran Institute. Y entonces
un pequeño mirador elevado que se creó allí y se están realizando en ese momento campañas de forestación. Es un espacio que realmente se ha ido recuperando. Si hubieran visto antes cómo estaba, pues es lleno de basura y todo, pues sí, realmente ya lleva una recuperación. Entonces ese es un potencial que tienen estos drenes, ¿no? Entonces pueden ver ahí que hay presencia de garza, la garza canadiense, y hay otras aves, que está el pato, hay pelícanos, y de pronto han encontrado estos pequeños espacios en donde pueden estar, y pueden vivir, anidar, incluso hacen nido, se van desarrollando las garzas y lo migran, hasta que se van, digamos, cuando llegue el calor, pues no quieren estar aquí por el calor, y se van hacia el lado de Canadá, y luego ahí vienen otra vez en esta época, ya que se pone muy frío por allá. Entonces son aves migratorias que requieren tener ciertos espacios humedales en donde puedan estar desarrollándose, ¿no? Y encontramos también que hay puntos, por ejemplo, ahí ven como la garza de pronto está parada, a pesar de que está la plaza Sendero ahí muy cercana, de todas maneras ahí están un poquito medio acostumbradas a esos ruidos. Entonces son espacios realmente muy interesantes en términos de los ecosistemas. Son espacios también grandes, cercanos a las comunidades. Por ejemplo, aquí vemos el tramo 5 del Colector Norte, ya llegando a la parte del Campestre. Ahí voy yo caminando, tomando videos. Estuvimos entonces observando esos espacios, y entonces se pueden generar lo que comúnmente se le dice como pulmones verdes o pulmones de la ciudad, ¿no? Entre todos esos elementos, pues es un gran potencial, ¿no? Ahora veamos la parte fea, veamos cuál es la desventaja que hemos encontrado. Hay problemas y afectación al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tienen ese potencial, de pronto se empieza a desperdiciar y frecuentemente van a ser tratados de forma negativa, ¿no? Pueden ver en la imagen lo que es el Wisteria en el tramo 3, en donde ya empiezan a aparecer invasiones y nos obstruyen el paso, porque ahora ya no podemos pasar. Hay invasiones. Eso se considera un espacio, una cuestión negativa, porque al final de cuentas nos va a quitar la posibilidad de que podamos tener, por ejemplo, un parque lineal. Entonces eso es lo que empezamos a encontrar. Entonces estos problemas de cambio de suelo, a lo que era rural, a veces eso, la parte urbana, las comunidades a veces dicen, bueno, si no se está usando, pues yo necesito usarlo, ¿no? Entonces se generan tratan de usar los que son terrenos federales. Entonces, por ley, de todas maneras, son terrenos federales. Así pongan lo que pongan, de todas maneras está escrito en la ley, ¿no? Pero no solamente vemos cercos, ¿no? Sino que empezamos a ver que ese cambio de suelo entonces está siendo usado como para almacenar, que es un uso inadecuado que afecta propiamente a esos ecosistemas que tenemos ahí. Entonces, en algunos casos hasta cambio de aceite, hacen ahí, avientan el aceite hacia el dreno y cosas que nos provoca ese problema de contaminación. Entonces, las comunidades en su actual, en la manera común de ir generando su trabajo, pues de pronto dicen, bueno, si no tengo donde almacenar cosas, pues las pongo aquí en el DREN, ¿no? Entonces, esos problemas se van dando también cuando encontramos, por ejemplo, aquí una serie de basura sobre el DREN. Todo eso que ven ahí son como desechos de obra, es foam, son cosas ahí que se fueron quedando atoradas en un puentecito que hay en una calle que se llama Limonero, que está en Granja Santa Cecilia. Entonces vemos, ya se empieza a ver que vimos el potencial, pero también tiene este lado negativo, ¿no? De tanta basura, ¿no? Que se genera ahí. Vemos lo que es el tramo 1 del corredor. Aquí ya ni siquiera vemos agua, pero ahora empezamos a ver que empieza a utilizar como una especie de basurero clandestino, ¿no? Entonces digamos, se convierte de ser un paisaje de oportunidad, empieza a convertirse en algo que llamamos los paisajistas paisaje degradado. Entonces, a pesar de que aquí pues no es ciudad todavía, que vienen las casas que ya están, empieza a generarse pues es una agresión, ¿no? Hacia el DREN. Ahí también encontramos algunas industrias que de pronto realizan actividades incompatibles, y entonces el DREN empieza, pues le empiezan a caer los desechos al lado del DREN. Esta es una concretera que está en uno de los tramos del Colector Norte. Y así vamos encontrando a veces que mucha gente ya está a un lado del DREN y está aventando desechos hacia los drenes, ¿no? Son muchas fotos y videos que estuvimos levantando, pero ahorita no estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Dentro de estos, digamos, aspectos negativos, está también que a veces se avientan líquidos hacia los drenes. Puede ser incluso drenajes clandestinos, pueden aventar los sobrantes de pintura o cosas así. Entonces todo eso contamina junto con la basura, entonces genera malos olores y es un peligro para las comunidades. Entonces ya se tiene reportados en algunos casos en las noticias que hubo por ahí una infección hacia creo que fue un kinder o una primaria, ¿no?
que es una primaria que está por el lado del Valle de Puebla, que tuvieron un contagio, ¿no? Creo que es en esta parte, ¿no? Ahí como pueden ver, está la gente, ¿no? Que eso ya resulta una pues, cuestión ya muy agresiva, lo que podría haber sido el mirador que vimos ahorita, resulta que se convierte en esta especie de basureros, y la gente necesita cruzar, o sea, la gente que está del lado de allá, cruzan ese puentecito, y ahí va la gente, incluso va con sus bolsas de mandado, van cruzando, viene por acá una señora y viene alguien más atrás, entonces necesitan cruzar por aquí, mira, aquí la tomé esa, se la saqué ahí del video, ¿no? Estos basureros pues afectan, y aquí vemos a una mamá con su niña, es como si la llevara a la escuela, y tiene que cruzar esta parte, pues eso es algo que pues, no debía ser así, ¿no? O sea, pero bueno, de algún modo pues, se está dando. Entonces eso es más o menos, hacia grandes rasgos, como hay un potencial y hay eh, aspectos que también se consideran negativos. Entonces eso pues nos lleva a ver ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que tenemos que repensar en función a este acercamiento a los paisajes de los drenes. Una de ellas es, pues, ¿para qué nos sirven los drenes urbanos? La realidad es que los drenes urbanos actualmente, pues, sirven para transportar el agua. Y primero, porque viene de los drenes agrícolas. Y segundo, que son utilizados como desagües pluviales en la ciudad. Eso ya nos duele una infraestructura bastante importante. Entonces, al ser infraestructura importante, pues debemos tratarla bien. Es como si ustedes en su casa estuvieran aventando sólidos al drenaje ahí por el baño, pues va a dejar de funcionar, entonces provoca problemas, ¿no? Pues algo así estamos haciendo con los drenes, estamos aventando cosas cuando son drenajes importantes, tienen que fluir adecuadamente. Y eso que lo estoy viendo nada más desde el punto de vista infraestructural, ¿no? Entonces es infraestructura importante que debe funcionar bajo los flujos adecuados. Eh, Sirven también para evitar algunas inundaciones en las calles, como pasaron unas lluvias hace poco, que se hace común, algunas calles estaban inundadas. Entonces lo que hicieron, se dieron cuenta los de la CES, dentro de lo que son las bocas de tormenta, entonces había basura atorada, ¿no? Entonces eso no dejaba que el agua fluyera hacia la parte de los drenes, que es hacia el drenaje fluvial que ellos se tenían contemplado. Entonces eso quiere decir que si estamos tirando basura en las calles y se tapan las bocas de tormenta, pues nos va a provocar que se inunde ahí la calle, que puede ser en nuestras colonias, ¿no? Y entonces eso genera pues una incomodidad muy grande para la gente, porque puede regresar el agua o meterse por el lado de lo que son los pozos de visita, se llena el pozo de visita, entonces va a empezar a cruzar al revés. Entonces hay gente que tiene baños en la parte de abajo, pues puede brotar el agua, ¿no? Por los baños. Entonces todo eso, como pueden ver, pues es importante, que son elementos que funcionan bien. Y además se han aprovechado para generar calles. Esto nos ayuda a la movilidad urbana, ¿no? Entonces los trenes, por un lado, hay callecitas que si se trabajan bien, con un buen diseño, digamos civil, contemplando áreas verdes, pueden ser también calles que ayuden a la movilidad. Entonces son elementos que realmente a veces no los ve así nomás, pero pues, de fondo hay muchas cosas, ¿no? Ahora, si yo digo, bueno, ¿qué potenciales puede tener este tipo de espacios? Pues uno es que pueden sostener la flora y fauna local y conservarla, incluso pueden sostener aves migratorias, ¿no? Entonces, si pudiéramos delinearlo, digamos, pues, de tal manera que no perdamos, ¿no? La oportunidad de ver algunos animales como el pato, las garzas, pelícanos, que ahí están, o sea, nos quedan cerca, pues ahí están. Otro uso que puede tener es que puede ser mejorar las rutas ciclistas. Entonces imaginen una ruta ciclista que vaya independiente de las calles, en donde pues el ciclista va seguro, que va caminando seguro, que son elementos lineales, pues puede haber rutas ciclistas. Pueden ser también rutas peatonales. Además de eso, pues estas rutas podrían ser acompañadas con parques recreativos, que fueran así por los lados con arbolados. Se pueden construir corredores verdes. Eso significa que podamos tener especies nativas con pajaritos y todo eso, aunque no lo usáramos, que no haya gente ahí, pero que estuviera viviendo la vegetación y los animales ahí, ¿no? Eso también le llaman a veces la manera de crear bosques urbanos, que son manchas verdes que pueden estar allá dentro de la ciudad. Y además estos pueden generar servicios ecosistémicos. Es decir, cuando digo servicios ecosistémicos, quiere decir que podemos disminuir los islotes de calor, puede ayudar a retener vientos, sombrean. Además, pueden mejorar la calidad del suelo e incluso se pueden hacer tratamientos para mejorar la calidad del agua. Entonces, todos esos usos, los que hemos estado viendo así en resumen, es lo que los drenes pueden tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo poner algún ejemplo que se desarrolló en el marco de Mexicali Fluye. Mexicali Fluye es un programa implementado por Sonora Initiative, en donde han ido viendo pues, la posibilidad de que el agua fluya adecuadamente, que se puedan generar espacios verdes, que pueda haber a lo mejor lo que le llamamos usos compatibles,
y se pueden desarrollar parques incluso, ¿no? Entonces son ejercicios que han hecho ellos en una perspectiva para el aprovechamiento de los drenes, en donde se puede apreciar que pueden contener espacios sociales, recreativos, ambientales, y que pueden contribuir a la creación de áreas verdes. Entonces dentro de eso, pues ojalá y se pueda lograr muchas cosas de estas, porque a ustedes les tocaría empezar a trabajar. A lo mejor más adelante van a estar trabajando en diseño, ¿no? De este tipo, o trabajar en obra, ¿no? Una obra que sea para construir espacios más cercanos a una cuestión de la naturaleza, de los ecosistemas, ¿no? Entonces, en estudios realizados también por el Cuerpo Académico de Gestión Sustentable del Territorio, en donde estamos participando, el doctor Herman y su servidor, pues hemos visto que si se incluyera los drenes como áreas verdes, podría aumentar alrededor de 1 metro cuadrado por habitante. Eso sí es así como un supuesto de que fuera mucha área verde, muchos árboles, ¿no? Entonces son cosas que se pueden medir a través de estudiar el territorio. Este ejemplo que pusieron aquí lo desarrollaron ahí en Sonora, Mississippi. Entonces puedes ver que los drenes, aquí está el dren, pero a los lados puede haber cosas que nos pudieran ayudar. Por ejemplo, puede haber un centro de reciclaje, por ejemplo, separar vidrios, plásticos, pero de manera ordenada, un pequeño patio donde puede haber, o pueden haber un centro de aprovechamiento de recursos verdes, lo que le llaman la composta, ¿no? Puede haber ruta ciclista, la generación de un parque vecinal donde puede haber gente comprando, vendiendo, vendedores ambulantes que aprovechar que puedan entrar. Aquí plantean como si puede haber una escuela incluso de arte y oficios, ¿no? También con cruces peatonales adecuados, porque ahorita vimos que había un puentecito ahí por donde atraviesa la gente. No, pues hay que pensar en los peatones, hay que darles mejores espacios, no nada más un puente ahí por donde sí cruza gente y pues, algo amplio, ¿no? Más grande y más bonito. Cruzan hasta los niños, ¿no? Ahí que van a las kinder, a las primarias. Entonces pueden ver ejemplos como poder generar un parque vecinal o un huerto experimental, eso también puede ser. En algunos lugares, en otras ciudades, incluso las mismas comunidades han generado cultivos que son aprovechables para la misma comunidad. Puede haber un espacio de dren abierto, puede haber, digamos, parques sobre el dren, aunque el agua cruce por allí, en la parte de arriba puede haber cosas, ¿no? Entonces son elementos que han estado viendo y hay mucha gente que viendo interesada en este tipo de cosas. O sea, que pueden generar estacionamientos, que fuera como parque lineal y se conectaran con otros parques. Puede haber paradas de autobuses, se puede haber plazas. Aquí están planteando una plaza en San Pedro Mexicali, que es el tren Mexicali. O puede haber incluso lo que yo en algún momento les venía mucho platicando, ¿no? Puede haber un tianguis, donde la gente compra y venda, como los tianguis que se dan ahí en las calles, pero que sean en los drenes y pues se puedan ir aprovechando estos espacios, ¿no? Entonces pueden ver que son espacios que se puedan abrir al paisaje. En conclusiones, ya con esto les termino de platicar lo que vamos haciendo, ¿no? En los drenes, el paisaje de los drenes apenas si lo tenemos en nuestra mente. Pues apenas, muchas veces ya la gente no quiere voltear a ver los drenes. Es un paisaje que pues, se va degradando, se va olvidando, ya no forma parte de la memoria colectiva. Y entonces sucede lo que vimos ahí en el tramo CN5, ¿no? Donde veíamos mucha basura. De pronto la gente ya lo empieza a tratar como si fuera un basurero, ¿no? Cosa que no son. Entonces ahí se tendría que hacer una gran labor de concientización. Entonces los drenes urbanos en realidad son infraestructura. Y sí, es muy importante que tengamos que ver los aspectos de infraestructura y cuidarlos. Es aprender a que la gente cuide la infraestructura. Infraestructura me refiero a todo lo que son los postes, los canales, los cables, por donde nos llega esos postes que nos alimentan de luz eléctrica, en los registros, que hay registros enfrente de nuestra casa, y los tratamos mal a veces, si se quiebran ahí los dejamos abiertos. Y no, pues hay que tratar bien a todo aquello que nos da ese tipo de servicios importantes como el internet, la luz, el agua, los drenajes. Entonces son elementos que hay que aprender a tratarlos bien porque son infraestructura. Aunque sea infraestructura gris, hay que aprender a tratarla bien, ¿no? En el caso de los drenes urbanos, pues están siendo objeto de agresiones, pues donde no se aprecia, no entendemos la función esencial. También hay que fluir el agua, tiene que ser elementos limpios, que si llueve nos puedan salvar de una inundación. Si se atora ahí el agua, pues nos provoca problemas. Que son elementos que pueden tener más funciones. En eso es como veíamos en ese proyecto, ¿no? Entre ellas, pues son ambientales. No solo el hecho de crear una vialidad así con pavimento bastante, ¿no? Vamos, a lo mejor podemos crear una ruta ciclista con un pavimento ecológico, o puede ser una ruta adoquinada donde pueden pasar los carros a velocidad media, pero la gente además sirve para ir a caminar. O sea, que ir pensando más allá de una simple calle. No puede ser una calle peatonal y pues no es que tenga que entrar el vehículo.
Entonces algo que nos pudiera ayudar. Y están allí, como vieron en el mapa, ¿no? Están conectando muchas zonas de la ciudad. Entonces, como sociedad, pues yo creo que debemos de tratar bien a la infraestructura y además debemos de tratar bien a la infraestructura verde, o a los parques, a los árboles, la fauna. Pues hay que tratar de aprovecharlos. Eso nos beneficiaría como paisajistas, ¿no? Ahora que han estado estudiando las cuestiones de paisaje. Entonces los drenes urbanos, pues no son basureros, ¿no? Aunque se tratan mal, ¿eh? Así que aquí tiran cosas, pues se genera, hay mecanismos para que la basura no llegue ahí. Está la recolección de basura, hay unos programas del gobierno que te dicen, este es mueble viejo, y se que no, aquí lo vamos a recoger, nosotros nos lo llevamos. Hay, como han visto ustedes en la Dirección de Protección del Ambiente, tienen unos lugares donde reciben residuos. Los que no se llevan la basura, dicen que recibimos aquí los residuos verdes, muebles, cierros, escombros, por acá. Hay maneras, ¿no? Sin embargo, a lo mejor por la cuestión fácil, ¿no? Pues si la gente agarra su bolsa de basura y la avienta para atrás del tren, pues ya nadie supo nada, ¿no? Ni quién lo tiró. Pero pues es cuestión, ya en este caso, de conciencia. Entonces, pues es más o menos eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bien interesante la presentación. Invito a los alumnos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden poner en el chat y yo con mucho gusto lo leo. Yo nada más ahí hacerte unas preguntas así muy breves sobre asentamientos irregulares. ¿En qué drenes has detectado junto con tus alumnos la mayor cantidad de asentamientos irregulares? Recientemente el PWCP 2040 que se publicó hace poquito, también nos presenta un mapa de asentamientos irregulares en zonas de derechos de vía, de drenes, de algunas donde pasa ahí infraestructura de CFE. Y me vino a la mente, ¿dónde has detectado en el caso de los drenes, cuáles son las mayores invasiones? ¿En qué drenes? Si es que si las has identificado. Fíjate que se hizo un mapa ahí donde están los drenes. Pongo, por ejemplo, un ejemplo así muy claro. Hay una colonia que se llama Robledo. Yo creo que la identifican alguien. Y por la parte de atrás pasa un dren que se llama Colector Norte. Por ahí puse algunas imágenes. En la colonia Robledo la gente se ha movido tanto al dren, tan allá al dren, que ocuparon totalmente el área federal. Llegaron hasta el dren. Y no solo eso, que ya están tirando escombros hacia el dren. Entonces, ese es uno de los puntos más problemáticos que creo que se tienen. Pero en muchos puntos vemos que hay estas invasiones. En el dren Luceria ya no podemos circular, ya pusieron unos cercos. En el dren Mexicali, en la parte 1, donde veíamos una laguna muy bonita, no podemos entrar porque ya hay una casa invadiendo. Entonces hay unos puntos críticos que sí, casi todos hay determinadas invasiones ya con construcción, ¿no? Uno de los casos graves va a ser en el colector internacional. En el tramo 5 que veían al final, el tren sigue por un tubo, se va por un tubo, pero en la parte de arriba ya hay bardas, casas, ¿no? Imaginen ustedes que la gente está viviendo en su casa, bien en su sala, y en la parte de abajo está usando agua, ¿no? Ni siquiera a veces se imagina la gente el problema en el que está. En un momento dado se tapa, suelta el agua, surge algo, y pues sí hay invasiones. Hay un mapa por ahí de invasiones que ya se tiene hecho, pero casi todos, ¿no? Encontramos invasiones a los terrenos federales. Y en cuanto al el curso del agua de la mayoría de estos drenes, como nos comentaste, parece van a dar a la laguna Salton Sea, ¿verdad? En Estados Unidos. Sí, se va al Salton Sea. Toda esta agua va para allá. Previo a la llegada o al desagüe en el Salton Sea, ¿lleva algún tratamiento? Me parece que sí hay ciertas zonas donde hay infraestructura para tratamiento. Si él has identificado tanto de la parte de Estados Unidos como de México, si se dirige cierta agua para su tratamiento o no. Sí, fíjate que hay un proyecto en Caléxico, sí, que están proponiendo hacer como un recibidor de aguas y la filtrando, ¿no? Y aquí entrando luego lo a Caléxico. Entonces sí hay una manera en que están preocupados, ¿no? Porque la verdad es que estamos enviando agua muy, muy contaminada. Y dentro de los antecedentes vimos que se hizo el proyecto de los drenajes de Mexicali que caían al Río Nuevo y se están llevando para las arenitas. Sí. Entonces eso ya alivianó mucho la cuestión del Río Nuevo. En aquel entonces, en el siglo pasado, eran los malos olores, pues nomás se acercaban, ¿no? Llegaban, pero ese financiamiento tuvo apoyo a la SED por parte de un banco aquí de Estados Unidos. Y entonces a ellos sí les interesa eso y hay un recurso que ellos tienen, si quieren hacer un proyecto, ellos apoyan, ¿no? Entonces sí hay un investigador que va a proponer, entrando a Caléxico, manejar una especie de caídas de agua, algo así.